El desembarco de Normandía se produjo el 6 de junio de 1944, conocido también como el Día D, y fue parte de la ofensiva aliada para abrir un nuevo frente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército que llegó a las playas de Normandía, en Francia, se encontró una resistencia feroz por parte de las tropas alemanas, nidos de ametralladoras, alambradas, etc., que causaron numerosas bajas entre los que intentaban desembarcar. Este momento histórico se ha visto en muchísimas películas bélicas, pero también ha sido homenajeado en la batalla que vamos a analizar hoy, aterrizaje en Point Reyne. Del mismo modo que los aliados necesitaban asegurar la playa de Normandía para empezar su reconquista de Europa, la República también tenía que establecer un perímetro en Geonosis desde el que lanzar la invasión del planeta. Y al igual que sucedió ese día D en la Segunda Guerra Mundial, los clones no lo tuvieron nada fácil. La segunda batalla de Geonosis estaba en marcha menos de un año después de la primera, y la República no se imaginaba que, esta vez, sería muchísimo peor. Así que hoy veremos en detalle lo que sucedió en el capítulo 5 de la temporada 2 de The Clone Wars, titulado Aterrizaje en Point Reyne. Analizaremos el planteamiento que hicieron ambos bandos antes de la batalla, cómo se desarrollaron sus fases, y por último analizaremos si en su conjunto la campaña de Geonosis fue realmente un éxito para la República. Bien, empecemos con unos breves antecedentes para ponernos en situación. La segunda batalla de Geonosis se llamó así porque, lógicamente, ya hubo una primera. La original se desarrolló en el año 22 antes de la batalla de Yavin y fue la que dio inicio a las guerras clon. Tengo un vídeo exclusivo hablando de ella, así que no voy a entrar en detalles, pero básicamente fue en esa batalla donde los clones entraron en combate por primera vez y los caballeros Jedi asumieron el papel de generales. La batalla se saldó con la victoria de la República, aunque no fue total, y entre los logros se cuenta la destrucción de las fábricas de droides que había en el planeta. Sin embargo, menos de un año después, en el 21, antes de la batalla de Yavin, algunas de esas fábricas fueron reactivadas por Poggle el Menor, y la República tuvo que volver a enviar fuerzas de ataque para que esta vez, y ya de forma definitiva, Geonosis dejara de producir droides para los separatistas. Así pues, los objetivos de la República eran básicamente dos. Por un lado, destruir todas las fábricas reactivadas para frenar la producción de droides en el planeta, y por el otro, capturar a Poggle el Menor. Un plan bastante sencillo a priori, pero lo que la República no sabía es que los separatistas conocían su plan, habían preparado las defensas y que estaban listos para recibir al ejército clon. Y así, con ambos bandos listos para el combate, dio inicio a la primera parte de la campaña en Geonosis, el llamado aterrizaje en Point Reyne. En lo que respecta a las fuerzas de invasión, la República no reparó en gastos. Por un lado, el ejército llegó a bordo de 6 destructores estelares Venator y 10 Acclamator. Los Venator hicieron la función de despliegue de bombarderos y coordinaron los ataques, mientras que los Acclamator, dada su mayor maniobrabilidad y facilidad a la hora de aterrizar, se encargaron de descender a la atmósfera de Geonosis y desde ahí lanzar las cañoneras y los transportes blindados. A bordo de los Acclamator iban los generales Jedi Ki-Adi-Mundi, Obi-Wan Kenobi, Luminara Unduli, Anakin Skywalker y su padawan, la comandante Ahsoka Tano. Sirviendo bajo su mando estaban el comandante Cody y los capitanes Rex y Jet. Juntos, todos estos oficiales analizaron el terreno enemigo y trazaron el plan de ataque, que consistía en lo siguiente. Como digo, la misión era capturar a Poggle y destruir las fábricas droides reactivadas, así que hicieron el siguiente plan. Para empezar, la posición de Poggle el Menor estaba protegida por un escudo gigantesco que evitaba que fuera bombardeado o atacado a distancia. Así pues, para desactivar el escudo, las fuerzas de la República tendrían que atravesarlo a pie y destruirlo desde dentro, para posteriormente aterrizar con el resto de las fuerzas y planear el ataque a la fábrica donde se escondía Poggle. Sin embargo, había un problema, y es que las defensas antiaéreas que habían montado los separatistas no iban a dejar acercarse a ninguna cañonera de la República, por lo que no se podía atacar el escudo directamente. El ejército clon tendría que aterrizar lo suficientemente cerca del mismo, asegurar un perímetro y desde ahí poder atacarlo. Así que antes de ir directamente a por el escudo, los generales Jedi trazaron su plan para lograr ese objetivo. Las fuerzas de la República se dividirían en 3 grupos muy marcados. El que saldría primero, comandado por Obi-Wan Kenobi y el comandante Cody, se adentraría en territorio enemigo desde el centro, aterrizando en el punto de encuentro, que a partir de ahora llamaremos Point Reyne, y estableciendo un perímetro con los blindados AT-TE. El segundo grupo, dirigido por Ki-Adi-Mundi y el capitán Jet, haría lo mismo desde el norte. No llevarían tantos blindados y su objetivo era apoyar al grupo de Kenobi una vez aterrizaran en Point Reyne. Y por último, como tercera fuerza de invasión, el grupo comandado por Anakin Skywalker, Ahsoka Tano y el capitán Rex imitaría el plan de Ki-Adi-Mundi
Mundi, pero entrando desde el sur. Esos eran los tres grupos de ataque. La general Jedi Luminara Unduli también estaba presente, al igual que su padawan Barry Sophie, pero ambas esperarían a bordo de un Venator a que el escudo de la República fuera desactivado para entonces descender con el resto de fuerzas de la República. La clave de este plan de aterrizaje era llegar lo antes posible a Point Rain, establecer un perímetro seguro con los blindados AT-T y agruparse para lanzar un ataque por tierra al escudo separatista. Una vez este cayera, el resto de fuerzas de la República ya podría desembarcar y planear el asalto a la fábrica geonosiana, liderados ahora sí por Luminara Unduli. Pero primero, lo primero, llegar a Point Rain, que no iba a ser nada fácil. Y digo que no sería fácil porque los separatistas y los geonosianos habían preparado una defensa casi impenetrable. Por un lado tenían varias baterías antiaéreas emplazadas en posiciones estratégicas que cubrían los cielos cercanos al escudo. Estos cañones antiaéreos se dividían en dos tipos: varios cañones sónicos LR-1K, que ya vimos en la arena de Geonosis, y cañones de protones J1, que también vimos durante el asedio de Ryloth. Ambos tenían la potencia de fuego suficiente como para penetrar el blindaje de una cañonera LA-AT, y en especial el cañón de protones J1 podía poner en aprietos a un Acclamator si se encontraba en su rango de tiro, por lo que la República no pudo descender tan cerca como hubiera deseado. Por otro lado, los cazas geonosianos, cuyo nombre técnico era Caza Estelar clase Nantex, estaban preparados para despegar y atacar a las cañoneras de la República. Eran muy rápidos y maniobrables, y su superioridad numérica bastaba para derribar a las fuerzas de invasión. También estaban preparados los clásicos tanques AAT, que podrían servir como plataformas tierra-aire de ser necesarios, aunque su función principal era inutilizar a los AT-TE de la República. Por último, los geonosianos habían preparado varios nidos de ametralladoras rodeando el perímetro del escudo, enfocadas a eliminar cualquier fuerza terrestre que quisiera avanzar por el terreno, y además tenían listas varias Speeder Fleet-Knot, como la que usó Dooku en el ataque de los clones para lanzar ataque relámpago y rodear al enemigo. Como podemos ver, los separatistas sabían que la República iba a llegar y planearon la defensa de una forma casi perfecta. Tenían todo el terreno cubierto y solo tenían que esperar a que el ejército clon cayera en la trampa. Ajenos a la preparación separatista, los generales Jedi decidieron lanzar el ataque, así que el plan se puso en marcha. En primer lugar, desplegaron los tres grupos de cañoneras LA-AT, siguiendo un orden lógico. Primero el de Obi-Wan, encargado de asegurar el perímetro de aterrizaje, después Anakin y por último Ki-Adi-Mundi, que era el que tenía el trayecto más corto. Todas las cañoneras fueron escoltadas por bombarderos Y, encargados de destruir la artillería enemiga y las posiciones antiaéreas, pero solamente en las inmediaciones de los Acclamator, ya que esa era la prioridad para poder seguir desplegando las fuerzas de invasión. Los tres grupos de ataque contaban con vehículos transportadores blindados AT-TE para mantener segura la zona de aterrizaje. Sin embargo, cada grupo tenía una cantidad de blindados diferente. Por ejemplo, el grupo de Kenobi y Cody llevaba la mayor cantidad, para ser exactos 5 de ellos. Su función era llegar los primeros al punto de encuentro, como hemos dicho, establecer un perímetro y asegurarlo, y obviamente para ello necesitaban toda la potencia de fuego disponible que podían proporcionar esos blindados. El grupo de Anakin y Ahsoka llevaba solamente un AT-TE y menos cañoneras que el de Kenobi, porque su función era apoyar el desembarco del primer grupo. Por último, el grupo de Ki-Adi-Mundi y Jet llevaba más AT-TE que el de Anakin, 2 para ser específico, pero menos que el de Kenobi. El plan de asalto se torció nada más empezar, ya que la República no sabía que los separatistas les estaban esperando, y el aterrizaje en Point Rain fue un absoluto caos. ¡Qué bueno que no saben apuntar! En primer lugar, las cañoneras sufrieron mucho no tanto por la artillería enemiga, que también, aunque los bombarderos hicieron bien su trabajo, sino por los cazas geonosianos. La República no tenía cobertura con otros cazas y tuvo que defenderse con las torretas de sus cañoneras, que no eran lo suficientemente rápidas como para eliminar de forma eficiente a los veloces cazas geonosianos. Aquí se produjeron las primeras bajas y muchas cañoneras fueron derribadas, entre ellas las de Ki-Adi-Mundi, Anakin y Obi-Wan. El único que llegó sano y salvo a Point Rain fue Cody, que estableció el perímetro desplegando a los 5 AT-TE en formación defensiva junto a 5 cañoneras LA-AT aterrizadas, haciendo un círculo para cubrir todas las direcciones. Los separatistas entonces empezaron a asediar la posición y las tropas de Cody tuvieron que contenerlas para dar tiempo al resto de grupos a que se unieran a ellos. Sin embargo, esto iba a ser complicado porque, como he dicho, los 3 generales Jedi habían sido derribados antes de llegar a la zona de aterrizaje y cada uno de ellos tuvo que lidiar con un problema distinto. Por ejemplo, la
la cañonera de Kenobi fue derribada a unos 5000 metros del punto de encuentro, 5 clics en unidades militares de Star Wars, que como dato curioso es lo que se usa en el ejército de Estados Unidos. Solamente sobrevivieron él y otro soldado llamado Trapper al impacto, pero quedaron heridos e indefensos en territorio enemigo. Es entonces cuando Cody ordenó a Waxer y Boyle, a quienes conocimos en Ryloth cuidando de la pequeña Numa, que fueran corriendo a rescatarlos, y eso hicieron. Esquivando los disparos enemigos, ambos clones llegaron hasta su general y lo sacaron de su cañonera. Las fuerzas de Cody entonces cubrieron su retirada abriendo fuego con los cañones de los blindados, y así Kenobi llegó al punto de encuentro. Sin embargo, el Jedi estaba muy herido y tuvo que ser tratado médicamente. Ni siquiera podía ponerse en pie, así que no estuvo disponible para ayudar en la defensa. Por otro lado, la cañonera de Anakin, Ahsoka y Rex también fue derribada lejos del punto de encuentro y perdieron el único AT-TE que llevaban. Entonces pidieron refuerzos al equipo de Cody, pero ellos no pudieron dárselos porque los estaban usando todos tratando de mantener el frágil perímetro que habían logrado crear. Para empeorar las cosas, el grupo de Anakin estaba siendo asediado por varios nidos de ametralladoras geonosianas, así que tras conocer el panorama general, Anakin ordenó tomar un desvío que les llevó directamente a un muro de cañones, y ahí tuvieron que detenerse e idear un plan. Por último, la cañonera de Ki-Adi-Mundi también fue derribada lejos de Point Rain, pero por suerte logró mantener entero uno de sus dos AT-TE. Gracias al blindado cargaron en él a los heridos y se encaminaron al punto de encuentro para cruzarse con Anakin, con el Jedi cortando obstáculos metálicos que impedían el paso de su único blindado. Ki-Adi-Mundi le pidió apoyo aéreo al almirante Yularen, pero este le respondió que no podía desviar recursos, ya que todo este plan formaba parte de una campaña general que tenía como objetivo invadir el planeta. Es decir, que no solo existía ese aterrizaje en Point Rain, sino que había varias operaciones desarrollándose al mismo tiempo, que los recursos eran limitados y que no podía hacer cambios o desviar algunos hasta tener controlados los distintos frentes. Aún así, Yularen le prometió a Mundi que en cuanto pudiera reuniría algunos bombarderos que estuvieran disponibles. Sabiendo eso y viendo que el terreno se dividía en dos, el grupo de Mundi decidió separarse. El grupo del tanque cargando a los heridos se dirigió a pie hacia Cody por el camino largo, mientras que el grueso de tropas decidió tomar un desvío a través de unas cavernas para ganar tiempo. Sin embargo, y como le ocurrió al grupo de Anakin, se toparon con un imprevisto, en su caso una emboscada geonosiana. Así que mientras los grupos de Anakin y Ki-Adi-Mundi se apresuraban a llegar lo antes posible, el de Kenobi y Cody las estaba pasando canutas manteniendo la posición. Por ejemplo, los AT-TE, gracias a su cañón superior, podían servir como plataforma de artillería, de ahí que los usaran para mantener el perímetro, pero sus artilleros superiores eran vulnerables a los ataques de los geonosianos y había que cubrirlos continuamente. También sucedía que las cañoneras LAAT, gracias a su blindaje, podían resistir fuego de vehículos terrestres separatistas, y en su interior se emplazaron trincheras con ametralladoras para limpiar a las fuerzas de invasión. Sin embargo, la situación era crítica, y por mucho valor que tuvieran los clones, los separatistas iban ganando terreno y los empezaron a rodear. Así que, para resumir un poco la situación, tenemos que, en primer lugar, la mayor parte de la fuerza de invasión de la República no pudo aterrizar en el punto de encuentro, y los separatistas y geonosianos empezaron a rodear a quienes sí lo lograron. Además, los tanques AAT abrían fuego de forma continua contra los AT-TE, penetrando su blindaje poco a poco, y los geonosianos, ya fuera volando o en speeder, iban masacrando a clones que se esforzaban por mantener el perímetro. Como he dicho antes, los artilleros superiores de los AT-TE eran blanco fácil y había que cubrirlos de las incursiones geonosianas. Y como digo, aunque la República emplazó baterías de ametralladoras dentro de las LAAT aterrizadas, el fuego enemigo era demasiado intenso y los clones caían uno detrás de otro, sin apenas tener tiempo para sustituir a los caídos. Además, la flota de la República no podía prestar apoyo aéreo por el momento, ya que sus naves estaban ocupadas en otros frentes y no podían desviar recursos. Y por último, y lo más grave de todo, los grupos de invasión terrestre estaban separados. El grupo de Anakin se había topado con un muro enemigo que tenía que atravesar, y el de Ki-Adi-Mundi había sido emboscado por geonosianos dentro de unas cuevas. Así pues, poco a poco, el grupo de Kenobi estaba cayendo e iba estrechando el cerco, presionado por los ataques enemigos que lograban reducir su posición cada vez más. La situación era crítica y solo un milagro podía salvar la operación. Por suerte, gracias a un valiente plan de Anakin y Ahsoka, su grupo logró superar el muro de cañones detonándolo por dentro, acortando tiempo y dirigiéndose a toda velocidad al punto de encuentro. Por su parte, Ki-Adi-Mundi y Jet consiguieron abrirse paso por las cavernas gracias a los lanzallamas, que diezmaron a los geonosianos y los hicieron huir, permitiéndoles unirse al grupo de Anakin. Así que ambas fuerzas de ataque avanzaron juntas hacia la posición de Kenobi. Y la verdad es que su intervención fue muy oportuna, ya que Cody y el resto de las fuerzas en Point Rain fueron acorraladas y ya se estaban preparando para una última defensa en torno a
su general herido cuando en ese momento llegó la salvación, y es que Yularen consiguió enviar apoyo aéreo. Efectivamente, un grupo de bombarderos Y quedó libre y acudió en ayuda de los defensores de Point Reyna. Gracias a su intervención, las fuerzas separatistas fueron diezmadas y se despejó la zona lo suficiente como para que las tropas de la República pudieran reagruparse. Y justo entonces llegaron también los grupos de Anakin y Mundi, que asaltaron el perímetro y pusieron en fuga a las tropas enemigas que habían logrado traspasarlo. Gracias a la llegada de Anakin y Mundi y el bombardeo de las naves de la República, se evitó que los enemigos rodearan el punto de encuentro y destruyeran sus blindados, obligándolos a emprender la retirada. El punto de encuentro entonces ya estaba asegurado y el aterrizaje en Point Reyna había sido un éxito. Sin embargo, la República había sufrido muchísimas bajas, tenían innumerables heridos y aún quedaba la última fase, es decir, destruir el escudo de energía que protegía la fábrica donde se escondía Poggle el Menor. Con los generales Kenobi y Mundi heridos, recayó en Anakin y Ahsoka el liderar esta ofensiva, que voy a explicar brevemente para no hacer el vídeo muy largo. Como primera fase de esta última ofensiva, Maestro y Padawan encabezaron un grupo pequeño que se encargó de entrar a pie en el escudo. Así, corriendo lo más rápido que pudieron, llegaron justo bajo el emplazamiento de los cañones de protones antiaéreos y gracias a las granadas tumbadroides desactivaron sus sensores de tiro. Así, con su puntería alterada, los cañones no pudieron acertar a los blindados AT-TE, que aprovecharon esa distracción para atravesar el escudo y abrir fuego contra ellos. La defensa separatista fue aniquilada y entonces los AT-TE pudieron concentrar sus disparos en el generador de escudo, que cayó destruido en pedazos. Con el escudo eliminado y las defensas antiaéreas borradas del mapa, las cañoneras restantes pudieron aterrizar sin problemas y cargar a los heridos para llevarlos a los Acclamator y poder brindarles asistencia médica, entre ellos a Obi-Wan y a Ki-Adi-Mundi. Con esta última fase completada se dejó el camino libre para que el resto de fuerzas que esperaban en la atmósfera, es decir, el grupo de asalto de Luminara Unduli y Barry Sophie, pudiera acercarse y aterrizar, desplegando al resto de fuerzas para preparar el asalto a la fábrica de droides donde se escondía Poggle el Menor. Sin embargo, esta segunda fase da para un vídeo entero, ya que hoy me he limitado a explicar en detalle todo lo relacionado con el aterrizaje y la destrucción del escudo. A la República aún le quedaba lidiar con unos tanques aparentemente invencibles y hacer frente a los miles de droides de combate que había producido esa fábrica, así que lo dejaré para otro vídeo. Y dime, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Quisieras que te explicara la segunda y definitiva fase que tuvieron que afrontar los ejércitos de la República? Si es así, deja un like y un comentario para que yo lo sepa. Y por el día de hoy, eso es todo. Aquí te dejo otros dos vídeos relacionados con las tácticas militares de la República y algunas de las batallas más famosas de las guerras clon, así que si te interesa alguno, solo tienes que darle un clic. Una vez más, te pido tu suscripción y un like si te ha gustado el vídeo, pero por el momento me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.